Avanzamos acá en Radio Caracol América Noticias. Amigos oyentes, gracias por su sintonía. Y Víctor es un residente de Miami-Dade de origen colombiano que contrajo la viruela del mono, la enfermedad por la que la Organización Mundial de la Salud declaró un estado de emergencia internacional recientemente. Él ha querido compartir su testimonio con nosotros aquí en Radio Caracol América Noticias y sobre todo para tomar conciencia, ¿no?, de lo que es vivir en primera persona esta desagradable experiencia. Recientemente, por cierto, fue dado de alta en el hospital tras su recuperación. Víctor, gracias por estar acá con nosotros. Con mucho gusto. ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, primera pregunta, ¿cómo te sientes? Pues ya, como en términos generales, bien, gracias a Dios. Físicamente muy recuperado. Ya es como trabajar un poquito la parte emocional, pero mejorando. Sí. Ahora, Víctor, vamos desde el principio. ¿Cómo te diste cuenta que tenías la viruela del mono? Pues, o sea, si yo no hubiera ido al hospital, pues yo nunca me hubiera dado cuenta que la tenía, porque como cuando a uno le comienzan a salir las erupciones o estas manifestaciones, pues los síntomas, yo la verdad lo confundí con otra cosa. Y puede pasarle a mucha gente, pero entonces como lo confundí con otra cosa, no le presté atención, pero yo fui al hospital a un chequeo general y por otro tipo de procesos. Cuando me empezaron a mirar y me vieron las, ¿cómo se llama esto? No sé, las erupciones o sí. Los granitos. Es decir, Víctor, que lo primero que pensaste cuando comenzó la enfermedad fue sí. Otra cosa. Sí, porque tenías un simple grano en la piel. Sí, que tenía como 3, pero nunca lo vi como algo peligroso, ni que fuera esto del monkeypox, ni nada de eso. Nunca me lo imaginé. ¿Y no te sentías mal? ¿No tenías dolor de cabeza, fiebre? Sí, tenía fiebre y todo esto. Justo por eso fui. Yo dije, no, me está pasando algo. Otra enfermedad, lo que fuera, pero menos la viruela del mono. Sí, ¿pensaste en el COVID-19? No, porque ese también ya lo tuve y después ya me revacuné, entonces yo dije, no, debe ser como una debilidad, una falta de, no sé, lo que sea. De vitamina. O alguna venérea, pensé yo, pero nunca me imaginé que fuera, por mi mente nunca pasó que fuera eso. Claro. Ahora, ¿por qué pensaste que era una enfermedad venérea? Por las manifestaciones como se veía visualmente, las erupciones. Y yo dije, no, esto, porque tenía uno en la parte genital y tenía otro en el brazo y eso, pero yo no le presté atención a las del brazo ni nada, ni siquiera de la parte genital, solo fui porque me sentía muy mal. ¿Y entonces qué pasó después? Cuando yo fui, me chequearon todo esto y el doctor pues me miró todo y me dijo, ¿y qué es esto? Y yo le dije, pues, yo no sé, será un grano, ¿qué? Y me dijo, no. Y como pues ya tenían toda esta alarma del virus, inmediatamente me dijo, no, ya se queda aquí, vamos a hacer un cultivo de esto. Al rato regresaron y me dijeron, no, los resultados salen como en 3 días, pero no se puede ir de aquí hasta que sepamos. Y todo como lo parecido a cualquier síntoma del al virus del mono, debe ser catalogado como alto riesgo, entonces usted se queda aquí. Y me imagino si era o no, entonces ya me deja. Y me imagino tu reacción, porque la preocupación primero, más allá, obvio, de la afección o de los síntomas que estabas debilitado, llega esa parte mental, esa parte psicológica que seguro también te afectó. Que total, porque yo dije, primero, quiero recalcar algo como muy importante, que es que uno lo puede confundir con otra cosa y que uno lo puede pasar por desapercibido porque parece cualquier otra cosa. Eso es muy importante, como que tener presente siempre esa posibilidad. Y como yo no lo tenía presente, eso me cayó, como decimos en Colombia, como un balde de agua fría. Yo dije, no, pues entonces, ¿qué algo que hay que hacer? Bueno, dígame, por dónde empezamos. Sí, ahora, Víctor, ¿cómo crees tú que te contagiaste de la viruela del mono? Lo primero que pensé, solo había tenido sexo con una persona y fue así allá más como el periodo que dicen de
de incubación del virus y que se puede manifestar el primer síntoma. Entonces yo dije, no pudo ser, pero me acordé de estos detalles que pasaron en esa última semana, de usar ropa como muy sucia, digamos, o de algún amigo, ve, te prestó esto, Entonces yo dije, posiblemente fue por ahí. Es decir, que no O hubo un no sé. contacto sexual que tú consideres que por allí fue, diríamos, el No, contagio. ¿Tú consideras que fue por una ropa que tú utilizaste de alguien yo, que estaba enfermo? sí, o por el contacto muy cercano de alguien, pero definitivamente, a pesar de que mi vida sexual es muy agitada, pero justo en esos días yo dije, no, o sea, tuvo que haber sido por alguna de esas fuentes, Sí. porque no, y para poner a pensar qué persona, ahí sí está muy duro, porque no, Sí. Ahora, porque como Víctor, te digo, no es súper cuando tú evidente dices, cuando alguien la tiene. sí, cuando tú dices que tienes una vida sexual muy agitada, ¿a qué te refieres? Y no sé si quieres también compartir a qué te dedicas. Ah, no, bueno, agitada en que pues, las hormonas y todo esto, o sea, una vida sexual activa, Claro, normal, ahora entendemos. pero como podríamos decir, no sé, cualquier persona, pero entonces yo por eso pensé en primera instancia en eso, pero ya como te digo, lo descarté. O Ten- me dedico soy, bueno, muchas cosas, bartender, soy actor de teatro, y así. sí. Ahora, Víctor, de tu entorno, ¿alguien también resultó, diríamos, enfermo con síntomas de la viruela del mono? Esa era una preocupación inmensa porque yo decía, no, yo no quiero que por mí alguien resulte contagiado. Quería ser como la última causa de alguien, de una enfermedad como esta. Eh, no, ya pasaron como 2 semanas desde que me salieron, desde que estuve en el hospital y en los pares de días que salí, y nadie ha tenido ninguna, como un síntoma. Víctor, con relación a la cantidad de tiempo, al lapso que estuviste aislado, ¿cuánto fue ese lapso y si estuviste hospitalizado? Es decir, ese tiempo lo pasaste en el hospital. Bueno, desde que yo llegué por otro motivo, pero me diagnosticaron que tenía esta enfermedad, pasé 7 días en el hospital, pero eso sí, en el hospital les quiero dar una felicitación. Hablo de esta ciudad, Miami, porque fue donde lo viví. O sea, totalmente el cuidado increíble y las precauciones. Desde el momento que me vieron como síntomas que podría ser el virus del mono, de una me trasladaron como a un piso donde tienen las personas aisladas. O sea, Sí. no lo pensaron 2 segundos ni esperaron el resultado. Solo por precaución me llevaron a una habitación aislada que, por cierto, es terrible, pero son cosas de la precaución, con su máquina gigante de limpiador de oxígeno, solo como por los vidrios, entraba la gente como astronauta, todos tapados, solo. Sí, esa fue la parte como que más me empezó a enfermar después, como sentirme tan extraño, como tan cohibido del contacto humano, y yo dije, Dios mío, entonces esto qué o qué, porque me están tratando tan, sí, como sí, así. Muy parecido a cuando los pacientes en aquella primera etapa del coronavirus, ¿no? Los pacientes Yo estaban pienso allí que hospitalizados y que todos sí. los médicos estaban completamente con estos uniformes especiales para atender a las personas que estaban contagiadas. Yo pienso que sí, con toda la precaución del mundo, desde que te llevan la comida, desde las medicinas, o sea, en ningún momento me sentí mal porque sabía que era un proceso normal de todo esto que está Sí. pasando. Los medicamentos, ¿cómo estuvo justamente ese proceso? Y si fue muy Ajá. doloroso, diríamos, en ese tramo cuando estuviste allí recuperándote. Pues los primeros días yo creo que también influyó la parte psicológica, que pues yo ya iba con una fiebre intensa, pero cuando estaba ya después de saber que era posiblemente esto y que ya ellos lo daban por hecho, como que todos los síntomas se me elevaron al 1000%. Fue
muy fuerte los primeros días en el hospital, maybe por la parte psicológica que influía, pero... Y el medicamento, bueno, el medicamento me lo empezaron a dar antes de que saliera el resultado, pero yo les decía, pero y apenas no me salga, que sí, y yo tomándome, eran 3, 6, 7 pastillas por la mañana y 3 por la noche. Y yo llenan, tomándome todo eso, apenas salga que no. Me dijo, y apenas salga que sí que o tal cosa, no, igualito como que no iba a tener efecto secundario en caso de que no la tuviera. Claro. Y que podríamos prevenir pues que se agravara como han llegado casos. Víctor, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 35 años. ¿Qué aprendiste de esta experiencia, Víctor? ¿Y cuál es el mensaje que quieres dejar? No sé, como estar muy pendiente de mi cuerpo, y ahora que está este tema ahí como caliente, tener en cuenta ese detalle sin entrar pues en el miedo profundo ni todo eso. Sí, y nos decías que tú tienes una vida sexualmente activa. También es importante cuidarse, ¿no? Eso Bueno. es fundamental, porque aun cuando eso no es malo, porque sí, bueno, estás soltero, pero siempre es bueno uno cuidarse, cuidar la salud y cuidar la salud de la otra persona. Eso es fundamental. Total. Soltero, estoy como en edad buena y bonito, pero no, sabe que eso que dices es muy importante. También conciencia en eso conseguí, porque igual, aunque siempre soy una persona que igual trato de cuidar al otro, como que si yo hubiese sabido que tengo esto, o sea, desde el momento que supe hasta el día de hoy, yo no he tenido contexto, o sea, no es mi intención jamás como afectar al otro ni generarle un problema de salud, digámoslo. Pero lo que tú dices es muy importante, porque al final del día es como todos los límites son malos. Hay que protegerse. Así es, Víctor. Gracias por compartir con nosotros tu testimonio. Muy amable. Quiero decir algo muy importante, y es que al principio se catalogó esta enfermedad como algo exclusivo de la comunidad gay o de transmisión sexual, que obvio sabemos que no es así, pero sí queda como a veces el estigma, y circulan en las redes sociales como videos con este tema. Y quiero decir que además, bueno, soy gay, pero soy consciente que no es una enfermedad que es exclusiva de ningún tipo de comunidad en la sociedad, sino que es un tema en general, o sea, que puede afectar a cualquiera y no se puede estigmatizar en ningún momento, porque es obvio y se sabe que no es por contagio exclusivamente sexual y fluido, sino que es por el contacto piel a piel y fluidos de las erupciones, no es por tu semen o cosas así, pues hasta donde tengo información. Sí, y la compartimos, está muy bien, porque no podemos estigmatizar a ningún grupo, y en eso tienes toda la razón. Los médicos sí han dejado claro que hay grupos de riesgo, diríamos, y vulnerables, tal cual, y uno de ellos justamente es la comunidad homosexual, que es de alto riesgo, pero también, y tú lo has dicho muy bien, pues que cualquier persona puede contraer la enfermedad si toca, diríamos, donde están las erupciones de las personas afectadas, si usa la ropa también, así que hay que tener bastante conciencia y bueno, y seguir cuidándonos. Así que Víctor, muy amable por estar con nosotros. Muchísimas gracias por este espacio y por la atención. Gracias. No, gracias a ti, Víctor. Amigos oyentes, por fortuna ya se recuperó de la viruela del mono. Seguimos con mucho más acá en Radio Caracol, América Noticias.